Buen día, mi nombre es Neri Fonseca Caro. El día de hoy les voy a dar a conocer el tema del cuadro general de clasificación archivística. Sabemos que es el instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad. Esto mediante el Archivo General de la Nación, la Dirección del Sistema Nacional de Archivos, el Comité Técnico de Unidades de Correspondencia y el Archivo del Gobierno Federal han desarrollado una propuesta metodológica para el diseño del Cuadro General de Clasificación Archivística, lo cual permite dos cosas. Primero, ordenar los documentos de archivo dentro del espacio físico que ocuparán para su posible conservación temporal o definitiva. Y dos, agrupar los elementos de acuerdo a su contenido para relacionarlos de forma lógica con otros documentos de archivo de acuerdo con el lenguaje clasificatorio. Bueno, se caracteriza principalmente por facilitar el control y el acceso a los documentos de archivo. La clasificación permite un nivel de comprensión y utilidad de los archivos en suma de los procesos de ordenación. Bueno, es importante dar a conocer la normatividad vigente en cuanto al cuadro de clasificación archivística. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la Ley Federal de Archivos, en la que en el artículo 19 nos dicen que los sujetos obligados deberán elaborar los instrumentos de control y consulta archivística y el cuadro general de clasificación archivística. Bueno, en el artículo 32 nos hablan sobre los criterios para la clasificación, en donde dice que corresponderá al Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto, elaborar los criterios para la clasificación, la catalogación y la conservación de los documentos administrativos, así como la organización de los archivos de las entidades y dependencias. Bueno, en el artículo 6 nos dicen que hay que elaborar el cuadro de clasificación, es decir, que las dependencias y entidades podrán contar con un área coordinadora de archivo en donde los titulares nombrados por cada dependencia son los encargados de elaborar el cuadro de clasificación archivística. Bueno, artículo 7 nos dicen que elaborar una guía simple, es decir, las entidades y dependencias elaborarán una guía simple de los archivos con base en el cuadro general de clasificación. Debe tener unos datos específicos. En el artículo 10 nos dicen que cada unidad administrativa de las dependencias y entidades existirá un archivo de trámite. En el artículo 11 nos dicen que las dependencias y entidades deberán contar con un archivo de concentración. El artículo 12, en donde las dependencias y entidades establecerán un archivo histórico. Bueno, está el artículo 13, 14 y 15 que no está escrito ahí, pero que es muy importante mencionarlo, porque el artículo 13 nos dicen que los titulares de las dependencias y entidades deberán asegurarse de que los instrumentos de control y consulta estén o se elaboren periódicamente y estén actualizados. Bueno, el artículo 14 nos dicen que las dependencias y entidades elaborarán el cuadro general de clasificación archivística para la buena organización de sus archivos. Y el artículo 15 nos dicen que los expedientes se deberán elaborar teniendo en cuenta una portada y una guarda exterior. Bueno, he terminado la normatividad, ahora sigo en lo más importante y en lo que nos concierne, que es cómo elaborar el cuadro general de clasificación archivística. Bueno, ¿cómo elaborar el cuadro general de clasificación archivística? El cuadro general de clasificación archivística responde a una triple necesidad.
La primera es proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las funciones de una entidad o dependencia. 2. Facilitar la localización, es decir, ubicar la documentación requerida en el tiempo óptimo. 3. Facilitar la localización física de cada documento o expediente para su eficaz control y manejo. Como bien sabemos, organizar un archivo conlleva dos actividades archivísticas importantes, valga la redundancia, que son la clasificación y la ordenación. La clasificación consiste en realizar el proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos de acuerdo a la estructura funcional de cada entidad o dependencia. Ordenar los documentos de archivo estableciendo la relación entre cada agrupación documental y las series documentales. Bueno, ahora es importante explicar la estructura del cuadro general de clasificación documental. Dice que esta será jerárquica y atenderá a los principios básicos del fondo, sección, subsección, serie y tipo documental o llamado expediente también. Bueno, es importante dar definición de cada una de ellas para entender lo que realmente se establece en el cuadro general de clasificación archivística. Bueno, sabemos que el fondo, la sección, la serie, el expediente y la unidad documental corresponden a las agrupaciones documentales y por lo tanto son muy importantes en la estructura del cuadro de clasificación documental. Es importante definir cada una de ellas para empezar a hablar sobre el cuadro de clasificación general de clasificación como tal. El fondo es la totalidad de la documentación producida y recibida por una persona o institución en desarrollo de sus funciones o actividades, como por ejemplo, está el fondo de la alcaldía, el fondo del consejo municipal y el fondo del juzgado municipal. Sabemos que el fondo como tal no tiene, es una unidad total. Bueno, la sección son las subdivisiones del fondo, identificando cómo la producción del documento va de una unidad administrativa que es la que produce el fondo. Es decir, son las subdivisiones del fondo, como por ejemplo, el fondo de personería, entonces está la sección de oficina de control interno, de tesorería, oficina de planeación. Esas son las secciones. Bueno, la serie está asociada a un asunto en particular cuya denominación resulta del análisis del contenido y del trámite que los genera. Es decir, los documentos que producen cada una de estas oficinas vienen a conformar las series documentales. Es decir, por ejemplo, el fondo de la alcaldía tenemos como sección la inspección de policía. Allí se producen documentos tales como el acta de levantamiento, denuncias por pérdida de documentos, boletas por retención, amonestaciones de policía, certificados. Entonces, estos documentos hacen parte de la serie documental. Bueno, el expediente es aquel que se refiere al mismo tema o asunto en particular. Es la unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente. Este es la unidad básica de la serie. Por ejemplo, están las nóminas del mes de enero, nóminas del mes de diciembre, licitación pública LPN 2507 del 2003. Entonces, estos se refieren al mismo tema o asunto de una determinada serie. Y está la unidad documental, que es la unidad administrativa pequeña e indivisible. Es decir, un tipo documental como cartas, diarios, memorandos, ensayos, acuerdos, informes, hojas de vida, videos,
fotografías, grabaciones, entre otros. Bueno, posteriormente voy a explicar los principios para la elaboración del cuadro general de clasificación. Bueno, los principios para la elaboración del cuadro de clasificación documental. Es indispensable contar con un amplio conocimiento de las funciones y atribuciones del organismo que generó los documentos de archivo, con base en la estructura archivística del fondo, sección y serie, como nivel básico en la elaboración del cuadro general de clasificación archivística, el cual tiene los siguientes principios. Delimitación. Documentos conservados en el ejercicio de sus funciones. Unicidad. Clasificar los documentos. Estabilidad. Basarse en las funciones de la dependencia. Simplificación. Universal y flexible. Es decir, explicaré cada una paso a paso. La delimitación consiste en determinar la clasificación del fondo, es decir, de los documentos conservados o recibidos en el ejercicio de sus funciones. La unicidad es clasificar todos los documentos de archivo con independencia cronológica, desde la más antigua hasta la más reciente. Estabilidad debe basarse en las funciones de las entidades o dependencias, de permitir el crecimiento de las series y secciones sin romper su estructura. Y la simplificación es donde el cuadro debe ser flexible y universal. Bueno, posteriormente daré a conocer el desarrollo del cuadro general de clasificación, el cual se divide en dos etapas. Está la identificación y el otro consiste en los procesos que se llevan a cabo para los instrumentos del cuadro de clasificación archivística. La validación, está la formalización, la supervisión y asesoría y la capacitación. En la primera etapa, que es la identificación, se establece un modelo de tratamiento de los documentos de archivo para obtener, mediante los procesos de identificación, jerarquización y codificación, categorías de agrupamientos estables. Es decir, la identificación consiste en identificar los elementos que apoyan la formulación de categorías de agrupamiento. Son importantes los reglamentos internos vigentes de las dependencias o entidades. También existen las leyes generales en donde se sustentan las tareas de las dependencias o entidades. Incluye una serie de mecanismos semejantes o integración entre categorías. Es importante no incurrir en los siguientes datos para tener un buen proceso de identificación, que es tener un listado enorme de categorías de agrupamientos repetidas. 2. Crear ideas falsas que produzcan mayor dispersión de la información, es decir, discriminación de manera errónea. Por ejemplo, recursos humanos, programación de organismos y presupuestación, recursos materiales y obras públicas, comunicación social, operaciones y comercialización, vigilancia epidemiológica. Es decir, existen una cantidad de listados de agrupamientos de información repetida. En jerarquización, es decir, establece los niveles de relación como la diferencia y semejanza entre las categorías de agrupamientos identificadas, como por ejemplo recursos humanos, expediente de personal, nómina de pago de personal y reclutamiento de personal. En la codificación, es decir, asignar un código, lo que permite sustituir el nombre propio o título de la categoría como tal de agrupamiento para fines de abreviaturas de identificación, como por ejemplo recursos humanos con el número 100,
Nóminas de pago de personal 101. Comunicación social 200. Reclutamiento de personal 300. Entonces solo se utiliza el número para identificar esa serie. En la segunda etapa consiste en los procesos que se llevan a cabo, como ya lo había dicho, para los instrumentos del cuadro de clasificación general documental. Entre ellos está la validación, es decir, las acciones de reconocimiento y aprobación de las autoridades correspondientes al cuadro general de clasificación. En la formalización, es decir, que atiende a los mecanismos de implantación. En la supervisión y asesoría es el seguimiento de las acciones tendientes que garantizan el adecuado funcionamiento del cuadro general de clasificación. Y en la capacitación se refiere a las necesidades de especialización en la aplicación de procedimientos e instrumentos que hacen referencia al cuadro general de clasificación. Bueno, el cuadro general de clasificación está reglamentado por el acuerdo del 26 de abril del 2001 del Comité Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y del Archivo del Ejecutivo Federal, en el cual se integra por 12 secciones codificadas e identificadas con un número consecutivo y la letra C, según el ejemplo que nos daban. Bueno, ahorita les voy a mostrar un cuadrito en el que les puedo explicar un cuadro de clasificación documental que nos lleva a entender un poco más lo que les quiero dar a entender con esta pequeña explicación. Pero antes de eso, quiero recordarles que de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 del decreto 2578 del 2012, el artículo 322 de la Constitución Política de Colombia y el decreto ley 1421 de 1993 y el acuerdo 257 del 2006, el decreto 267 del 2007, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, nos dicen que la Dirección Archivo de Bogotá instala a las entidades que integren la administración distrital a presentar las tablas de valoración documental ante el Consejo Distrital de Archivos para su revisión, evaluación y convalidación. La tabla de valoración documental, una vez aprobada por el Comité Interno del Archivo de la entidad, deberá ser enviada a la Secretaría Técnica, en la cual el Consejo Distrital de Archivos podrá dar curso en esta acción. La implementación de la tabla de valoración documental se efectuará una vez el Consejo Distrital de Archivos emita su concepto archivística. Una vez realizado este trámite, la institución remitirá este instrumento archivístico al Archivo General de la Nación para su registro de acuerdo con lo indicado en el artículo número 3 del artículo 16 del decreto 2578 del 2012. La tabla de valoración documental debe estar acorde con los lineamientos que serán divulgados mediante la guía para la implementación de para todos los documentos acumulados del Archivo de Bogotá. El Archivo de Bogotá no recibirá transferencias secundarias de fondos intervenidos parcialmente, ya sea por series, subseries, asuntos que no hayan sido aprobados por medio de la tabla de valoración documental. Bueno, ahora sí les explicaré el cuadro que nos llevará a entender un poco más la estructura del cuadro de clasificación documental. Bueno, vemos el cuadro general de clasificación archivística.
está el fondo, está el municipio. Como fondo está un municipio, es decir, el nivel jerárquico más alto de la entidad. En la sección encontramos codificado el número 100, que corresponde al nivel central. Se titula Alcaldía y Secretarías, es la sección del fondo, municipio como tal. Está la subsección 100, Alcaldía de Despacho, es decir, está el 110, Oficina de Control Interno, 120, Oficina de Planeación, 130, Oficina de Prensa, 140, Secretaría General, 150, Secretaría de Gobierno, 160, Secretaría de Hacienda. Esta es la subsección 1, pero en la subsección 2 encontramos que de 150 se desprende el 151. En la Secretaría de Gobierno está la Comisaría de Familia. En el 152 encontramos la Inspección de Policía. Y en el 153 la Cárcel Municipal. Sabemos que esta subsección como tal genera unos documentos y estos documentos generan un expediente y ese expediente genera una unidad documental. Bueno, en la sección también encontramos el 200, que es el nivel descentralizado. En la subsección está el 210, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, y no encontramos otra subsección. Como podemos ver, este es el cuadro general de clasificación archivística, es decir, es un ejemplo. En cada entidad como tal se utiliza este cuadro, pues el Archivo General de la Nación y otras entidades lo requieren como parte de la organización documental, puesto que facilita el acceso y el control de la documentación producida y recibida en razón de sus funciones. También permite mirar el tiempo mediante la tabla de valoración documental. Sabemos el tiempo de conservación que tiene el ciclo de vida determinado documento y que cuánto puede permanecer en el archivo de gestión, en el archivo intermedio, o si es para su conservación por un periodo permanente en el archivo histórico. Entonces realmente este es un instrumento de control que le permite al archivista facilita su trabajo en cuanto al tratamiento y la gestión de la documentación. Bueno, no siendo más, agradezco enormemente. Esta exposición fue demasiado aprendizaje, espero les haya gustado. Realmente son unos elementos básicos, pero hay demasiada información que nos puede ayudar a complementar el estudio del cuadro de clasificación general archivística. Entonces, muchas gracias por todo. Bye.